Comenzaremos esta historia con una carta aparecida en un periódico de Londres en 1934. Esta carta daba cuenta de un hallazgo importante. Parece que una medievalista llamada Emily Allen había escrito sobre unos papeles antiguos que había encontrado. Y esos papeles antiguos constituían nada menos que la primera autobiografía escrita en inglés. O sea que eran muy antiguos. Estos papeles habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire. Ya se sabe cómo son las bibliotecas de las casas de campo en Inglaterra y en el continente europeo. Suele uno encontrar, por ejemplo, papeles que habían permanecido allí por siglos, partituras de músicos muertos hace ya muchos años, vasijas pertenecientes a la dinastía Ming, antiguos cimientos construidos por los romanos. Nada de esto ocurre en las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Principalmente porque suelen carecer de toda biblioteca, con la consiguiente mengua en el hallazgo de los objetos anteriormente mencionados. El caso es que nos ubicamos en esta casa de campo de Yorkshire. Los textos, estos papeles, los había escrito una mujer. La autobiografía hallada, y esto es muy curioso, los había escrito una mujer. Curioso digo porque siempre se asegura que las damas medievales no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de sus memorias. La verdad es que las obras escritas por damas en el medioevo son escasas. Sí. Y cuando son, muchas veces son firmadas con nombres de varón, justamente por... También ha ocurrido muchas veces eso. Algunos recordaban las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Beatriz de Dieu y la literatura de Christine de Pizan. La mujer que había escrito estas memorias se llamaba Marguerite Kempe, que fue una mística caminante. Ya vamos a ver qué cosa es un místico caminante. La gesta de Marguerite pertenece a una categoría de peregrinación cristiana que es la que consiste en viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Es decir, yo voy a caminar de acá hasta la esquina en nombre de Dios. Y decimos que fue una gesta porque hasta ese entonces la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres. El bien más preciado, podríamos decir, de cualquier mujer era en la Edad Media la quietud. Claro. Quizá no un bien preciado por ella misma, sino por los miserables que gobernaban los destinos femeninos en la Edad Media, ¿no? Miserables que tomaban por esposa una mina y la encerraban en la última pieza para que no saliera. Claro. De suerte que la chica salía de la última pieza de su casa, donde la encerraba el viejo, para pasar a la última pieza de la casa donde la llave le iba a tener el marido, en fin. El escarnio de mostrarse afuera no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba, como usted recordará, Jorge, a las ventanas, claro, que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación. En ese ámbito, esa mujer caminó. Marguerite nació en Lynn, una comuna cerca de Norfolk, en el año 1373. El viejo era el señor John Burnham, que había sido el primer alcalde que conoció el pueblo de Lynn, que había sido electo muchas veces, etcétera. Parece que Marguerite odió su infancia. Bueno, la odió después, ¿no? Sí, claro. Durante su infancia odiaba su vida. Se ha dicho que esta mujer había cometido un pecado que la perturbó durante toda la existencia. Pero jamás se pudo saber con exactitud qué es lo que había hecho. Bueno, qué mal. Quedaremos todos con una curiosidad insaciada que nos impedirá dormir esta noche. El caso es que Marguerite renunció a la absolución de su confesor. Fue y le dijo, mire, no me imponga ningún castigo, mi querido confesor, que yo misma me voy a surtir con un látigo que mete miedo. Resolvió flagelarse ella misma en vez de rezar las miríadas de Padres Nuestros que seguramente le hubiesen impuesto. Es más entretenido, como digamos, el autoflagelo que la oración a veces. Sí, claro. En verdad esta chica tenía mucho miedo a irse al infierno.
Y fuera de ese miedo, no es mucho más lo que se conoce de sus primeros años. Pero en 1393 contrajo matrimonio con Jean Kempi, un hombre unos años mayor que ella. Y hasta entonces, o mejor dicho, desde entonces, Margaret cumplió un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos, permanecía en su casa, crió unos 14 hijos que tuvo con el tipo, uno atrás del otro, como suele ser lo habitual e inevitable. Pero existían algunas ráfagas de misticismo que le agarraban a la noche. A la noche es un agregado mío. Parece que incluso lloraba a los gritos, no a la noche, sino en las misas, los domingos. Empezaba a llorar a los gritos, esto provocaba algunos escándalos. Claro. En fin, no es nada muy grave, que se case, qué sé yo. Pero en 1412 sucedió algo. Margaret declaró que se le había presentado Cristo ataviado de seda púrpura. Se le presentó, no dice si le golpeó la puerta, bueno. Dijo que Cristo la había instado a caminar en su nombre y vestida de blanco. Apareció Cristo y le dijo, mira, Margaret, camina en mi nombre, vestida de blanco, y se las tomó. Al principio, de acuerdo a su propio testimonio, ella opuso cierta resistencia debido a sus obligaciones de la vida doméstica. Le habrá dicho, oh señor, me diste 14 hijos, ¿quién les va a dar de comer mientras yo camino en tu nombre vestida de blanco? Qué sé yo. Pero parece que el Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Eso es lo que se cuenta. Margaret estuvo entonces decidida a caminar. Y el marido, Jean Kempi, quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Imagínense, la mujer le dice, se me apareció el Cristo y me dijo que me fuera a caminar vestida de blanco por ahí. En fin, ella incluso le habló de la irreversibilidad de su decisión. Bueno, quiere decir, le habrá dicho que lo iba a hacer, no habló de la irreversibilidad como si fuera un tema. No, claro, dijo, lo voy a hacer igual. Oye, John, hablaré de la irreversibilidad de las decisiones. No, le dijo, mira, voy a ir por más que me fajen. Y está bien porque estaba, digamos que era una orden a tener en cuenta. Discúlpeme, estoy muy emocionado. Muy emocionado, también. Sí. Le dijo lo de la Virgen. Por caminar Sí, claro, todo esto me ha dejado un poco consternado. El caso es que John se sintió un poco molesto, pero poco a poco comenzó a creer que ella realmente se encontraba bajo órdenes divinas. Jean Kempi continuó con sus asuntos, él era mercader, y esperó en la ciudad de Lynn las idas y venidas de su esposa. En 1413, la chica cruzó el continente, estaba en Inglaterra y comenzó su peregrinación hacia Jerusalén. Y llegó un año después, no está mal. No. Es un buen tiempo, siendo que iba a pie. Sí. Bueno, ¿qué se piensa que iba, no? Cuando llegó a Jerusalén pudo visitar los lugares santos, no sin algunos inconvenientes. Una peregrina no estaba bien vista en ninguna parte. De Jerusalén caminó hasta Roma. Ahí le agarró un poco de chucho, porque todo el mundo decía que ella era una peregrina que tenía visiones y circulaban algunos rumores negativos. No tardaron en llegar las acusaciones de herejía. Así que, muy asustada, Marjorie se fue de Roma y regresó a Inglaterra ya por 1415. Estuvo un tiempo con su marido, una mugre la casa sería, imagínense, con los hijos. El marido lo primero que hizo cuando la mina volvió fue contarle todas las que le habían hecho los hijos. Vas a ver cuando vuelva tu madre. Así que ella enseguida volvió a salir, mitad porque estaba repodrida. Esta vez salió camino a Santiago de Compostela. Bueno, volvió a su regreso a Inglaterra, encontró muchas dificultades porque la gente desconfiaba de ella. ¿Vio cómo? Claro, pero está bien. Comenzaron a sucederse procesos en su contra. Sin embargo, dada la influencia que había tenido en un tiempo su padre, que como ya hemos dicho había muerto, ¿no? Ella se salvó de la hoguera 3 veces. La acusaban de hereje, de todas esas cosas. Los campesinos la hostigaban, le decían ¡eh! Le tiraban hortalizas. Y nada seguro, más. claro. Y se mudaron. Se mudaron en realidad por ahí, no muy lejos. El hogar andaba mal porque ya se sabe que cuando una dama empieza a caminar de acá para allá, el marido se enoja, ¿no? Y también a ella le empezó a agarrar culpa por tener relaciones con el marido. No lo quería decir.
Sí. amenazó de muerte a John, al marido, si él no desistía de tener relaciones sexuales con ella. Ajá. Se le antojaban culpables las relaciones que tenía con el marido. Y entonces en una ocasión parece que lo amenazó de muerte. El marido se le acercó y ella peló un 6 luces, me imagino, un revólver, qué sé yo, y le dijo, sosegate porque te quemo. Y el marido se subió otra vez los lienzos y se fue. Dijo, claro, ¿sabes? Le vino el sosiego, ¿sabe cómo? Primero no creo en los revólveres y después te mirás en el espejo. La suerte de los Kempi pareció cambiar durante el gran incendio de Lynn, la ciudad donde vivían, ¿no? Parece que el pueblo estaba en llamas y tanto el sacerdote como otras figuras religiosas dijeron que si Marjorie estaba realmente bajo cuidado de Dios, entonces el pueblo debía salvarse. Una lógica irreprochable. Pero absolutamente. Se convocó a Marjorie y entonces 3 días después unas lluvias apagaron el fuego. 3 días después se me antoja un poco tarde, pero así fue la cosa. Y entonces no la persiguieron más. En 1431 ella quiso caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco, con la intención de ayudarla, pese a que Juana naturalmente era enemiga de Inglaterra. Pero esta vez no pudo salir porque John, el marido, tuvo un accidente, se cayó de la escalera de su casa y al poco tiempo se murió. Tras la muerte de su esposo, Marjorie marchó a La Haya para venerar 4 grandes reliquias, una atrás de la otra. Sí. Eran el manto de la Virgen, utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Señor. En el bailongo aquel donde Rita Hayworth bailaba para Charles Lawton. Sí, Alguien que era entonces Herodes, pero que más tarde fue Enrique VIII. Bueno, ese manto lo tenían en Holanda, y también estaba la tela de la ropa que había vestido Cristo en la cruz. Marjorie llegó a tiempo, fue afortunada, ya que aquellas reliquias solo eran exhibidas cada 7 años durante 2 semanas. Y llegó justo cuando ya las estaban guardando. Bueno. Y dijo, espera un momento, dice que las voy a mirar. Después anduvo por Alemania, fue hasta Danzig, al corredor de Danzig. Polonia hoy en día. Sí. Y por fin regresó a Inglaterra para quedarse. Tenía 60 años. Sí. Y ahí, en su pueblo, le dictó sus aventuras a su nuera. ¿Recuerdan que tenía 14 hijos? Bueno, algunos se había casado, qué sé yo. Venga, le dijo a la nuera que le voy a dictar mis memorias. Finalmente, en 1440, Marjorie murió y estos escritos son los que se encontraron. Fueron recopilados por un discípulo de no sé quién, que era justamente el imprentero responsable del primer libro publicado en Inglaterra en 1477. Quiere decir, el primer libro hijo de la imprenta impreso en Inglaterra en 1477. Quiere decir también que era un incunable. Incunables son los libros impresos en los primeros 50 años de la imprenta, ¿no? Que me parece a mí se creó en 1450. Quiere decir, los libros que salían de la imprenta antes del 1500, esos son los que se llaman incunables, no libros viejos. No, claro. Algunos dicen, ay, en mi casa tengo un incunable de 1920. Creen que un incunable es un libro viejo o un libro sucio. Bueno, esta es la historia de esta mujer que caminaba. Una idea que siempre estuvo vinculada a algunas religiones, ¿no? Nuestro amigo Gautama hablaba del caminar y decía, no podéis discurrir por el camino antes de haberos convertido en el mismo camino. Ideas que ya provienen del Buda, ¿no? Esas de que uno es el camino, etc. Y esas cosas que después usaron los españoles. Previamente también tenemos a nuestros amigos peripatéticos que por lo menos caminaban mientras se instruían, ¿no? Sí, bueno, está en el budismo está el camino pequeño, todo eso. El Islam también tiene la siyahad o deambulación, que se usa como técnica apropiada para disolver los vínculos del mundo y para permitir que el hombre se aniquile en Dios. Para no hablar de las peregrinaciones que todo musulmán debe hacer una vez en la vida, ¿no? Peregrinación a la Meca debe ser una peregrinación, es una distancia larga. Siempre. No puede peregrinar hasta la esquina. Y además esa peregrinación a la cual solamente un occidental pudo compartir con los fieles. Un occidental que es su homónimo. Claro, cuando menos su homónimo. Richard Barton, el capitán. Muy bien. Señores, o mejor dicho, señor Dorio, ¿a quién le parece que podemos dedicar esta historia
tan entretenida esta mujer que caminaba en nombre de Dios? Estaba pensando, Alejandro, usted hablaba de Emily Allen, que es una combinación de Emily Dickinson y Woody Allen, que se han juntado a través de un chiste, aquel del animal sin plumas, y estaba pensando en realidad en esta especie de caminata. La caminata perpetua nos remite, fuera de las peregrinaciones, a algo que tiene que ver, sí, con la prisión. O sea, los seres enjaulados, los prisioneros de las cárceles, suelen tener la costumbre esta de girar en un patio. ¿Qué otra cosa van a hacer? Las fieras también. Borges hablaba del bello ejercicio y fatal ejercicio de los tigres yendo de un lado al otro. Los padres que están a punto de serlo, en realidad, suelen caminar también nerviosamente, al menos en los dibujos animados. Y yo imito los dibujos animados, así que cuando mi hijo estaba por nacer, caminé como 5 kilómetros en el mismo pasillo de la maternidad. Y pensaba en realidad en la caminata que hace justamente el gaucho en algunas ocasiones. Una caminata que a veces se detiene únicamente porque el gaucho hace esa caminata cuando no tiene trabajo. Y entonces, dicen algunos, se queda, por ejemplo, fumando para no pensar, pateando para no pensar, y en general pensando que si hay un camino que a uno le permite seguir adelante sin pensar en finitudes ni en otras cosas, tienen que tener el ritmo, ese ritmo tranquilo, ese ritmo de alguna manera fatal, como los musulmanes, ese ritmo maravilloso que no es otra cosa que una Vidalita del Camino. Vidalita del Camino es la canción que escucharemos ahora por Mercedes Sosa, canción que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura. Adelante.